esa afirmación tiene todo el sentido porque se necesita al presidente Uribe para hacer la reconciliación de Colombia. Él cree que lo hizo bien, pero él se empeña en negarlo de todo. Busquemos un camino de paz y es el llamado que le hace a Uribe. Buenas para todos y todas. Gracias por estar una vez más en este canal. Si usted llega y no se ha suscrito, por favor, suscríbanse. Acá, abajito. Háganlo, se suscriben. Ahí les va a llegar, obviamente, todo el contenido que hacemos día a día de las noticias más importantes de Colombia y del mundo. La más importante de hoy, definitivamente, fue la entrevista que el señor Salvatore Mancuso, ex jefe paramilitar y ahora gestor de paz, le dio a Daniel Coronel en la W, en su reporte Coronel. Y allí, pues, dijo varias cosas de las cuales probablemente vaya a haber algún efecto. Habló de el expresidente Álvaro Uribe, habló de, reveló que Luis Carlos Restrepo había ordenado la muerte de Vicente Castaño, habló del ex vicepresidente Francisco Santos y dijo que se había reunido con él para evitar que la guerrilla se tomara Bogotá. En fin, una cantidad de cosas que vamos a analizar hoy con el protagonista, que es León Valencia. Él es el director de la Fundación Pares. Gracias por estar acá, señor León. Bueno, Camila, muchas gracias. Y claro, aquí todo dispuesto a hablar sobre esa entrevista que fue de verdad muy reveladora y muy importante. Sí, sin duda va a causar muchos efectos esa entrevista. Quiero empezar por una frase que causó como polémica o sorpresa, una frase del señor Mancuso en la que dijo que la idea no era poner al expresidente Uribe en la cárcel, preso, sino que él dijo así, tal cual, él fue nuestro socio en la guerra, pero yo lo invito a que sea nuestro socio en la paz. Ahí de entrada está diciendo que él fue socio en la guerra con los paramilitares y demás en esa época, ¿o no? Sí, y creo que toda la entrevista apuntó a eso, a mostrar que la gran responsabilidad en esta guerra de Álvaro Uribe Vélez, no solo en la guerra legal, sino en la ilegal, en la guerra que adelantaron los paramilitares, de manera que esa afirmación tiene todo el sentido, parte de él, y también tiene mucho sentido que lo invite a participar ya como socio en la paz, porque se necesita al presidente Uribe para hacer la reconciliación de Colombia. Es una necesidad imperiosa, ¿no? Sin él es difícil o es imposible la reconciliación de verdad, porque él fue el protagonista principal del lado del Estado, también del lado de una parte de la ilegalidad, y todos los demás actores pues tienen una responsabilidad, pero él tiene una responsabilidad muy grande en la reconciliación del país. Yo creo que todo el mundo está esperando eso ya. Mucha gente, todavía hay gente que quiere juzgarlo, llevarlo a la cárcel. Sí. Mucha gente quiere eso, pero en general realmente lo que se quiere a profundidad es que él participe en este proceso de reconciliación, y eso tiene que ver con que cuente su verdad, la verdad, digamos, en lo que él participó, que se someta a los procesos de justicia transicional, que no dan cárcel. En Colombia ya se instauró una justicia transicional que no da cárcel. La JEP no da cárcel siempre que cuenten la verdad. Y si él voluntariamente, porque tiene que ir voluntariamente a ese tribunal, pues le aportaría mucho al país. Y yo creo que el país vería con buenos ojos y se acabaría la presión para que lo juzguen y lo metan a la cárcel. Ahora, ¿usted cree que eso pues puede llegar a ser posible? Que el expresidente de repente se levante y diga, voy a colaborar con la verdad, voy a ir a la justicia transicional, a la JEP o lo que sea, y voy a hablar de lo que yo sé, de lo que pasó durante mi gobierno, porque lo que hasta el momento ha dicho es que pues él ha negado todo, sus vínculos en efecto con las autodefensas y todo esto. Bueno, Camila, hay como una convicción en él, y hay una conciencia heroica. Él cree que lo hizo bien. Y solo cuando él decline eso y diga, oiga, en esta guerra
cometimos muchos errores en esta guerra, causamos mucho mal. Esta guerra la perdimos todos, como dice el mismo Mancuso. En ese momento es que puede empezar a declinar, digamos, como su actitud de hoy, a transformar su actitud en una actitud de reconciliación. Es lo que ha hecho Mancuso, que Mancuso dice, bueno, es que realmente hicimos mucho daño, es que realmente lo que hicimos fue un crimen muy grande. Y la izquierda guerrillera también está aceptando que lo hizo muy mal. Y necesitamos que él, que encabeza una parte importante del país, pues decline esa conciencia heroica y diga, oiga, con buenas intenciones, con las mejores intenciones de lograr la seguridad del país, con las mejores intenciones de liberar del yugo de las guerrillas al país, con esas buenas intenciones me fui a una guerra en la que transgredí todos los límites constitucionales y legales. Salté por encima de valores, salté por encima de la ética y cometí unas atrocidades enormes. Esa es la realidad que... Buenas. Paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá. Clic, suscríbanse. que tiene Uribe. Y entonces no estoy ya muy convencido de que él no vaya en ese camino. Uno pues cambia en la vida, él ha tenido su idea de que lo hizo bien, pero ya muchas voces le están diciendo, incluso voces muy cercanas a él, oiga, presidente, llegó la hora tal vez de que nos desnudemos y pensemos que cometimos muchas fallas en este proceso y que pues tenemos que ofrecerle al país otro camino. Y eso fue lo que pensó Petro al principio, que quería, digamos, buscar una reconciliación con Uribe, que era como su antagonista principal, y por eso, pues, las reuniones iniciales que también aceptó Uribe. Cuando Uribe hace esas cosas, uno piensa, estamos a un paso de que él cambie de actitud, y bueno, eso le haría mucho bien al país. Ahora, con respecto a esos vínculos del Estado colombiano con las AUC, fíjese que el señor Mancuso tocó un tema bien importante y es habló de Pacho Santos, ¿no? De Francisco Santos. Y él dijo, yo me reuní con Francisco o con Pachito, porque así lo dijo, yo me reuní con Pachito y ahí nos reunimos con él, varios comandantes de bloques, y pues con el fin de que la guerrilla no se tomara el territorio. Entonces, con esas declaraciones y justamente de Francisco Santos, ¿qué opina? Es que yo creo que lo que nosotros necesitamos es que, primero, pues que acepten las personas que se comprometieron en eso y que no lo sigan negando. Es que nosotros tenemos una gran dificultad para avanzar en la reconciliación con la negación, con la actitud de negación que tienen personas como Francisco Santos y personas como el presidente Uribe, donde la gente que estuvo en eso, como Mancuso, como otra gente, ha empezado a decir, oiga, sí nos reunimos, sí hicimos estos acuerdos, sí convinimos estas cosas. A pesar de que incluso mucha gente tomó precauciones en medio de esa guerra porque no eran astutos, también tenían astucia y también decían, oiga, esto puede terminar mal y entonces ahí quedamos mal nosotros. Y Uribe tenía una frase cuando iban y le proponían cosas, que era una autorización, pero que era una frase muy de astucia, que decía, hágalo como cosa suya. Usted me está proponiendo una cosa que puede servir, quizás, hágalo como cosa suya. Eso quería decir una autorización y él tenía como, primero, como esa barrera moral que él decía, yo no le dije que lo hiciera, le dije que lo hiciera como cosa de él. Esa era una frase muy socorrida. Otra gente, digamos, como Pacho Santos, pues estuvo en esas. Ya mucha gente ha dicho, digamos, también sobre Pacho Santos, pero él se empeña en negarlo de todo, en las cosas que hizo. Y mucha gente nos extrañó porque también Pacho estuvo en un primer momento, en los años 90, en la lucha por la paz, a finales de los años 90 del siglo pasado. Él participó en una gran movilización
que se hizo, que fue el mandato por la paz, y fue protagonista de ese mandato. Y estuvo un tiempo en ese camino. Lo que pasa es que se decepcionó de ese camino de la lucha por la paz y luego terminó aupando la guerra y terminó como uno de los más radicales del uribismo. Y por eso fue vicepresidente de Uribe. Y esos cambios de opinión fueron muy frecuentes en muchos líderes del país. Alguna gente en principio se negó a colaborar con los paramilitares, en principio dijo, no, esto no es así, y algunos mantuvieron esa posición hasta el final. Algunos no se dejaron llevar allá. Yo me acuerdo del exministro de Defensa Echeverry, que en un aeropuerto me dijo, León, yo estoy muy triste, toda esa élite antioqueña, que son mis viejos compañeros, están poniendo los huevos en las dos canastas, en las canastas de la legalidad y la ilegalidad. Y yo a eso no me presto. Eso es muy doloroso para mí y yo no voy a estar en eso. Luego él murió, pues, en esa cruzada pacifista, murió en manos de las FARC, lo cual fue un crimen vergonzoso, junto también al exgobernador Gaviria, Guillermo Gaviria. Y esas personas sí fueron capaces de decir no, pero buena parte de la dirigencia del país dijo sí, de manera clara a veces, de manera ambigua a veces mirando para otro lado y a veces participando directamente en todas las decisiones. Y eso es lo que tenemos que esclarecer. En este momento yo veo que la izquierda desde los años 90 dejó el camino de la negación y dijo, oiga, quizás esto que hicimos estuvo muy mal hecho. Y bueno, jalonados por los que hicieron la paz, empezaron a cambiar también su discurso, a no justificar todo lo que hicieron con base en sus ideas y sus grandes propósitos. Sí. Y diciendo, oiga, llegó la hora de que avancemos por otro camino. Y uno espera que Uribe entre en esa misma lógica. Vámonos por otro camino, reconozcamos, participamos en este proceso de reconciliación, y lo mismo Pacho Santos y toda la dirigencia que participó en ese proceso. Ok, o sea, sí debe entrar el ex vicepresidente también a ser parte de ese consenso y de ese diálogo y de esa verdad, ¿no? Sí, sin duda. Yo estuve cerca de Francisco Santos en ese momento, y fui muy amigo de él también, en el momento de avance sobre la paz, y después nos tomamos caminos muy distintos cuando él se desilusionó, con razones también, porque es que no era fácil, estaban amenazándolo a él, ya él lo había secuestrado la mafia, o sea que Pacho tiene razones para tomar decisiones, pero ya llegó la hora de afrontar esas decisiones. Este desengaño de él con el proceso de paz y su vinculación más a una política de guerra de Uribe, pues tiene que reconocer que eso lo llevó por un camino distinto y muy distinto a los del resto de su familia, porque lo que logró también tomar luego, pues su hermano Rafael siempre fue una persona como director del Tiempo muy a favor de la paz. Yo soy amigo personal de él. Y bueno, y también ya en última instancia el primo, pues Juan Manuel Santos, y el otro primo, Enrique Santos. De manera que él se apartó, fue el primero que se vinculó más a un movimiento muy fuerte por la paz, y el primero que se salió y dejó a los otros familiares en un camino, sí, de la negociación y la paz. Porque hay que creerle al señor Salvatore Mancuso. Mucha gente de la oposición entonces dice, ahora es el adalid de la verdad, de la moral, de todo, ahora sí hay que creerle al señor Mancuso. ¿Y por qué entonces no creen otras verdades? ¿Y por qué entonces ahora es gestor de paz y viene a traer verdades? ¿Por qué hay que creerle a este señor? Es que yo creo que no es que él sea adalid ahora de la moral y la paz, es al contrario. Yo creo que Salvatore Mancuso ya atravesó todas las barreras de la ética y la moral. O sea, ya no tiene ninguna cosa adentro, ya está vaciado de esas convicciones de moral. Y por eso es que puede reconocer nadie que tenga como unas barreras morales muy fuertes, unas angustias morales muy fuertes, puede reconocer tan abiertamente todos esos crímenes que cometió. Y dice, habla de 1000 muertos por ahí en la frontera con Venezuela, de 1000 en Urabá, de los hornos crematorios. O sea, ya él, la persona, no tiene realmente ninguna barrera ética y moral, y es lo que está contando, eso que ocurrió, y ya logró
desprenderse de las angustias de la conciencia, que cuando uno está muy angustiado con la conciencia, uno empieza a darse explicaciones, a buscar caminos, pero cuando ya saltó todas las barreras, pues entonces habla con el desparpajo que él habla. Ahora, claro, ¿a quién tiene interés de hacerle daño a él? Y uno diría, bueno, si tiene algún interés en hacer daño a algunas personas, pues puede, digamos, jugar un papel de maledicencia y de involucrar en cosas que no son ciertas. Yo veo que no es esa la idea, pues ella pagó cárcel, ya purgó una cárcel en lo peor que es irse a la extradición, ya perdió toda, digamos, toda credibilidad moral y ética, ya perdió todo. Y entonces lo que está diciendo, oiga, desde una condición de arrepentido, dice, bueno, busquemos un camino de paz. Y es el llamado que le hace a Uribe. Es un camino para pasar sus últimos días como resarciendo el daño y tratando de atenuar todo lo que él hizo. Yo creo Ahora, que es una realidad. ¿A usted le sorprende que se hubiera referido así al expresidente Álvaro Uribe? Es decir, mucha gente cuando él aterrizó en Colombia y todo eso, pues estaba, lo que usted dice, estaba esperando como, bueno, va a incriminar directamente al expresidente, va a decir como hechos concretos, va a exigir cárcel, pero pues lo oímos con otra actitud e invitándolo pues también a que aporte, digamos, a este proceso. ¿A usted le sorprendió o no? Sí, yo creo que yo esperaba más venganza de muchos Okay. de ellos, de una actitud distinta, porque ellos realmente sintieron la traición a fondo. Nosotros conversamos con ellos en nuestro proceso de investigación. Yo fui a Santa Fe Ralito cuando estaban en la plena negociación. Luego a mis investigadores, a la gente con que trabajaba Mauricio Romero en la cárcel de Itagüí, fue que le dijo Mancuso en el trabajo que nosotros estábamos haciendo, nos mató el exceso de uribismo. Nosotros le creímos todo al presidente Uribe y mira dónde estamos, ya en camino hacia la extradición, en los días previos a ese hecho. De manera que yo pensaba en él y sobre todo en Macaco. El Macaco tiene una actitud, vamos a ver cómo habla Macaco, porque Macaco tiene una actitud muy dura de venganza, porque además él fue desde el principio la persona que más habló de la traición y de Uribe, y por eso Uribe primero lo sacó de esas cárceles, incluso lo llevó a alta mar, en un barco en alta mar, lo separó de todos y después fue el primero, digamos, que estaba ya sentenciado a la extradición, que era Macaco. También otro que se escapó de meterse en el tema de la cárcel, que fue el hermano de Carlos Castaño, Vicente, y a Vicente sí, pues lo mataron, y ya vemos cómo el señor Mancuso dice que fue el que ordenó la muerte, fue el alto comisario Carlos Restrepo. Luis Carlos Restrepo. De manera que yo estoy esperando lo que dice Mancuso, porque estaba esperando lo que decía Mancuso también como una venganza, pero vemos que no. Y estoy pensando, vamos a ver cómo reacciona Macaco, que sí tiene también muchos dolores sobre eso, porque yo hablé con Macaco cuando estaba en alta mar. Me dijo, León, es que esto no, nosotros entregamos todo y ahora nos acusan, y tampoco estuvo en discusión el tema del tráfico de drogas, ahora nos acusan de todo, y nosotros lo que hemos hecho es cumplir con el proceso de paz, tan cumplir que aquí estamos en la cárcel y llegamos hasta la cárcel y bueno, ahora estamos en esta circunstancia en que estamos. Está muy adolorido. Esa vez yo estaba con Rocío Arias en una entrevista de televisión y Rocío Arias en el camino hacia la entrevista me dijo, Macaco quiere hablar con usted, y al momentico pasó al teléfono. Se veía también que tenían recursos para tener teléfonos satelitales, aún en esa condición de aislamiento en que estaban, de manera que vamos a ver cómo reacciona, pero yo esperaba una reacción más vengativa y menos tranquila. Veo en el caso de Mancuso una reacción más tranquila y una búsqueda de reconciliación. Ahora, de eso depende la vida de todos ellos, porque es que cuando
hay un enfrentamiento entre ellos, ellos también saben los límites que tiene un enfrentamiento. Aquí en Colombia, pues la capacidad para matar es enorme. Y como entre ellos se conocen además todas las cosas, saben la capacidad que tiene cada uno para hacerle daño al otro. Mancuso mismo tenía miedo de venir acá, lo cual a mí me debe llamar mucho la atención a toda la gente en el país, cuando una persona como Mancuso, ya que confiesa directamente miles de muertes y que tuvo ese poder, dice, tengo miedo de irme para Colombia, pues uno dice, ¿miedo a quién? Y entonces debe ser una persona muy poderosa, más poderosa que el que le tiene miedo. Entonces él tenía esa, cuando digo eso, eso fue la sorpresa más grande. Sin embargo, se vino acá a Colombia sabiendo que acá en Colombia pues es la capacidad de venganza y de producir muertes es asombrosa. Ahora, la última pregunta que quiero hacerle es sobre las pruebas, porque pues obviamente el señor Mancuso habló de toda esta cantidad de cosas, dijo que el determinador, el que ordenó la muerte de Vicente Castaño fue Luis Carlos Restrepo, en fin, pero a la hora, digamos, de las pruebas, pues aún no se conoce nada de pruebas de lo que está diciendo este señor. Entonces, me imagino que la justicia también tendrá que ver esto, ¿no? Sí, ahí le queda difícil, a la justicia siempre le queda muy No, difícil. pues imagínese hace tantos años que. Y porque son pruebas muy testimoniales, primero. Las pruebas factuales son limitadas, porque entonces hay que tener fotos de las reuniones y las fotos también son falseables. Hay que tener videos, hay que tener cosas de esas, confesiones o grabaciones, y eso no era lo corriente, digamos, y todo el mundo estaba muy prevenido y muy precavido de todo, en esas reuniones y cualquier cosa. Entonces las pruebas no son fáciles. Habrá muchas cosas testimoniales, por eso es que en esto el único recurso definitivo es la capacidad la idea de que cuenten la verdad los propios protagonistas y que se avengan digamos, a esto. Ahora, hay mucha gente que se dio la vuelta y lograron probarle cosas, por lo menos el tipo de reuniones y la movilización de dinero. Ahora te digo, pues testimonialmente hay muchas cosas contra Uribe. Una de las cosas, pues que es la caja de Pandora más impresionante, es los que fueron los archivos del parqueadero Padilla en Medellín. Esos sí son 40.000 grabaciones y folios, donde están todas las cuentas y donde se menciona un lado y otro, y donde, bueno, y está todos los testimonios ahí del curso de los dineros, hacia dónde iban. O sea, hay muchas cosas pues que son pues evidentes. Ahora, fíjese, por ejemplo, el caso Mancuso. Mancuso era asesor de las Convivir. Sí. Bueno, de 400 Convivir, 420 Convivir. Esas reuniones se hacían en la gobernación de Antioquia y en la gobernación de Córdoba. Y a esas asistían los gobernadores, los dos gobernadores. Claro. Y a esas asistía, claro, por supuesto, Mancuso. Y todas esas reuniones se hacían. Y esa, pues, era una cosa que luego se sostuvo como legal, pero luego se demostró que las Convivir en pleno, todas, fueron las que alimentaron luego las Autodefensas Unidas de Colombia, que prácticamente toda la gente que estaban, los comandantes de las Convivir, fueron los que le dieron ese impulso enorme a las Autodefensas Unidas de Colombia. Y ahí se fusionó una cosa que aparecía como una cosa puramente legal con una cosa plenamente ilegal, que era todo lo que estaba haciendo Carlos Castaño y lo que después hizo Mancuso. De manera que sí hay deducciones lógicas, sí hay capacidad, digamos, de armar la trama, sí hay posibilidades de construir una narración lógica y una narración con muchos testimonios y probabilidades de certeza para condenar. Ahora, si el esfuerzo se orienta a hacer la condena judicial, pues creo yo que eso no es lo más importante, porque aquí en Colombia incluso las condenas judiciales, por severas que sean, luego no tienen una sanción política y social. Claro. Fíjate, claro, condenaron a
mira a estos parlamentarios, 86 parlamentarios, María Camila, Sí. fueron condenados, no juzgados solamente, condenados 86 y 50 más investigados. Son 136 parlamentarios metidos en procesos judiciales por alianza con los paramilitares. Eso es una cosa única en el mundo. Sí. Y eso lo documentamos nosotros en este libro que salió, La Parapolítica, el mayor asalto a la democracia en Colombia, recientemente. Sí. Ese libro cuenta todas esas historias. Y fíjense, aún hoy está yendo a la cárcel gente como esa y sale. Pongamos un ejemplo que para mí fue desastroso y triste. Sí. El ñoño Elías sale Sí. de la cárcel, llega a Sagún, le hacen una calle de honor y lo aplauden. Sí. La población. Terrible. Entonces, la condena judicial muy importante, pero más importante que la condena judicial. Política. Y social. La sanción de la sociedad. Claro. Para no seguir votando por esta gente. Eso es lo que tenemos que lograr. Y por eso yo creo que le aportaría mucho, de verdad, toda esta diligencia ligada a Uribe en contar la verdad sobre lo que ocurrió. Pues vamos a ver qué pasa incluso con el señor Salvatore Mancuso, que ahora, de hecho, en esta entrevista también reveló que va a renunciar o a la JEP o a Justicia y Paz, porque le están incumpliendo y él dice que él no tiene nada pendiente en Colombia y pues ya se había hablado de su libertad hacía 2 o 3 semanas, que ya iba a salir libre y no ha sido posible. Entonces él está también peleando por eso. Vamos a ver si se defiende, si se sigue defendiendo pues en libertad o si no, y qué va a pasar también en ese proceso, incluso con lo que vaya a decir Macaco. Sería bien interesante también que cuando hable nos veamos acá en este canal nuevamente y miremos a ver qué tan agresivo o defensivo fue en sus intervenciones. Yo le agradezco por estos minutos que tuvo con nosotros, señor León Valencia. Con gusto, María Camila, y estaré pendiente. Gracias. Gracias a todos y a todas, por favor. Síganse suscribiendo acá abajito y comenten esta entrevista. Nos vemos más adelante. Chao.